Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Poder estar en su casa. Si usted puede sentarse, siéntese por un momento. Durante este fin de semana hemos sido bendecidos grandemente. During this weekend we have been blessed tremendously through the teaching of the word. A través de la enseñanza de la palabra tuvimos un retiro para líderes. We had a retreat just for the leaders of the church. Y el pastor Eliseo Rodríguez, que viene de la iglesia Monte de Sion en Miami, estuvo ministrándonos tanto el viernes como ayer. And Pastor Eliseo Rodriguez, who's a pastor from Mount Zion in Miami, he was actually ministering to us Friday and yesterday. And let me tell you, it was an amazing time with the Lord. Fue un momento tan precioso ante el Señor y fuimos fortalecidos, ministrados de una manera muy especial. We were strengthened and blessed in such a special way. Y hoy tenemos el privilegio de poder tenerle con nosotros de nuevo. And today we have the privilege of having him again with us. And I know that God has a fresh word for our lives. Y sé que Dios tiene una palabra fresca para nuestra vida. Amen. ¿Cuántos han venido preparados para recibir de parte del Señor? How many have come ready to receive from the Lord? ¿Cuántos vinieron preparados para recibir del Señor? How many came ready to receive from the Lord? Amén, aleluya. Si Amen. tenemos un corazón abierto So let's come with an open heart y tenemos los oídos espirituales abiertos, and let's have our spiritual ears open. vamos a poder recibir de parte del Señor. And we'll be able to receive in part of the Lord. El que tenga oídos para oír, que oiga. The one who has ears to hear, let him hear. Sin más preámbulo, le doy la parte al pastor Eliseo Rodríguez. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Without further ado, we leave the pastor Eliseo Rodriguez. A Dios sea toda la gloria. Los To que God- dicen amén a eso, hágalo ahora. Diga a Dios sea toda la gloria. To God be all the glory. If you believe that, Mi say hijo amen. Jaciel dice que si Jesús estuviera muerto, haga un minuto de silencio. Jasier said, if the Lord is dead, make 1 minute of silence. Pero si Él vive, Él es digno de toda la gloria, But if he lives, he's worthy of all praise, de todo el honor, de of toda all la honor, fama, of all fame, de toda la exaltación. of all exaltation. Yo vine con ustedes aquí esta mañana a gozarme en la gloria que tiene Cristo. I came with you to join you in the glory that Jesus Yo sé Christ que ustedes has. no han venido porque esta iglesia es bonita. I know that you didn't come because this church is just beautiful. Y es verdad que esta iglesia es bonita. And it's true, this church is beautiful. Ustedes no han venido porque los pastores son especiales y es verdad que son You didn't especiales. come because the pastors are special, and it's true, they are special. Ustedes no han venido porque los hermanos son muy lindos en la casa de Dios. You haven't come because the brothers are beautiful in the house of the Aunque es Lord, verdad que son bien lindos en la casa de Dios. even though they are very pretty in the house of the Ustedes Lord. han venido porque Cristo es la persona más atractiva en esta mañana. You've come because Jesus is the most attractive person this evening. Los que lo creen digan un fuerte aleluya al Cordero Santo de Dios. Give a strong hallelujah to the Lamb of God. Le doy toda la gloria a Él en el día de hoy. I give all glory to Him today. Nos sentimos honrados de estar con ustedes aquí en Senda. We are truly honored to be here with you in Senda. Cuando Pablo fue a Roma, iba a ir a Roma, When Paul was going to Rome, la iglesia de Roma no conocía a Pablo, ni Pablo conocía la iglesia de Roma. the Church of Rome didn't know Paul and vice versa. Y él escribió que iba a ir a verles a ellos. And he wrote that he was going to see them. Todo el mundo esperaba que era Pablo el que iba a confortar los hermanos y ya. Everyone waited for Paul to go to comfort them, and that's it. Pero Pablo dijo, yo voy a ustedes para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común. But Paul said, I'm going so we can mutually be comforted in the common faith. De verdad que vine aquí a compartir un poquito de las riquezas de Cristo con todos los líderes de esta linda And iglesia. it's true, I've come to share in the great riches with all the leaders of this church. Pero yo he sido ministrado de allá para acá todo este fin de semana. But I've been ministered from there to over here all this weekend. Ciertamente Dios estaba en este lugar y yo sí lo sabía. Certainly God was in this place, and I surely knew it. Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. This is nothing other than a house of the Lord and a port to heaven.
Nunca había conocido pastores tan hospitalarios como los pastores Ezequiel y su querida esposa. I've never met such hospitable pastors like your pastors. Espero que ninguno de los cientos de pastores que visito en este país con Jaciel o sin Jaciel me esté escuchando esta mañana. I hope that the thousands of pastors who have visited like Jaciel aren't hearing me this morning. Hazlos sordos que no escuchen esto, Señor. Make them deaf so they don't hear this, Lord. Pero he sido rodeado de un cariño muy especial desde que llegué al aeropuerto el viernes. But I've been surrounded by so much care since I came to the airport on Pastor y Friday. pastora, muchas gracias, gracias, gracias. Pastors, thank you so much. Ustedes reflejan verdaderamente a Cristo. You truly reflect Christ. En la casa, anoche, el café, ayer y antier en el seminario, Yesterday and the conferences we had, todos los líderes que estaban allí me dispensaron amor. all the leaders that were there dispensed love. Y por eso le doy la gloria a Dios en el día de hoy. And for that, I give glory to God today. Gracias por estos intérpretes extraordinarios que tenemos aquí en Senda. Amen. Thank you for these Dígame si- interpreters. Amen, Yo a amen. veces he visto algunos cultos de ustedes I've seen some of your services. y oyendo al pastor predicar una vez y otra vez. Hearing the pastor preach one time and Yo le again. decía a los líderes ayer, And I told the leaders yesterday, porque yo me atreví a venir a esta iglesia. oh, how do I dare come to this church? Qué eminencia de la palabra, qué respeto por Dios. What an eminence of the word. What a respect to the Lord. Pero somos siervos dispuestos a compartir de lo que Dios pone en nuestro corazón. We are servants willing to share what God has placed in our Así hearts. que gracias por prestar la atención para oír la palabra un poquito. So thank you for letting me borrow your ear to listen. Y la última cosa que voy a decir antes de predicar es esta. And one thing I want to tell you before preaching is this. La manera como esta iglesia adora a Dios The way this church worships the Lord extraordinaria. is extraordinary. Dios ha olido perfume agradable en este fin de semana. God has received a fresh perfume this morning. Y me voy a disponer, después de darle el saludo de mi hijo Jaciel, And I'm going to dispose myself after saying that my son Jasier said hello. me sentí completamente feliz cuando entré la primera vez el viernes ahí al salón, al templo. I was completely happy when I entered that youth chapel on Y Friday. un joven que estaba allí me dijo, usted ha venido aquí, ¿verdad? And youth that was there, you said, you came here, right? Entonces parece que él se quitó los espejuelos y vio que no era yo. And he took off his glasses and then he realized it wasn't me. Dice que usted es igualito que un hermano que vino que tiene mucho pelo. Is that you're exactly like one brother that has a lot of hair. Se refería a Jaciel. He was referring to Jasiel. Y yo me sentí como pavo real. And I felt like a peacock. Qué lindo tener hijos para Dios. How beautiful it is to have children for the Lord. Así que mi esposa Agna, So my wife, 36 años de matrimonio, 36 years of marriage, y mis hijos Jaciel y Eunice les mandan muchos cariños. and my children also send you care. Y ustedes no lo van a creer. You won't believe it. Aunque yo no tengo canas, Even though I don't have gray tengo hairs, 5 nietos. I have 5 grandchildren. Benjamín, Elizabeth, Josué, Benjamin, Elizabeth, Josue, Abigail Abigail, y Lizzie son and mis Lizzie. nietos. They're my grandchildren. Todos ellos sirven al Señor. All of them serve the Lord. El pastor Moisés me llamó de Cuba el día antes de venir. Pastor Moses called me from Cuba the day before coming. ¿Cuántos recuerdan al pastor Moisés y Raquel, su esposa, que Do you guys estuvieron remember aquí? Pastor Moses and Rachel, his wife? Me dijeron, por favor, tienes prohibido predicar sin dar un saludo de nosotros. You are prohibited from giving a preaching without saying our hellos. Ellos se quedaron pegados con ustedes aquí en la They iglesia. became stuck to you all when they came. Y me enseñaron una foto de un hermano que tiene un GMC camioneta roja. And they showed me a photo of a brother who has a red GMC truck. Y como en Cuba no hay ningún dealer de carro, And as in Cuba, there is no car dealership. Moisés me mostró una foto con la mano puesta encima de la camioneta pickup GMC Moses showed me a picture of him with his arm resting on that GMC truck para decir, mira qué clase de carro más lindo encontré aquí en Georgia. to say, what a beautiful car I found here in Georgia. Ellos les mandan saludos y les aman mucho en el Señor. They send you a hello and they love you in the Lord. Esta mañana quiero hablar sobre un tema muy especial. This morning, I want to talk under a specific Es topic. como un asunto bíblico It's a biblical account que se llama los 7 llamamientos de Dios. that are called the 7 callings of God. Dentro de ese asunto bíblico tan importante, Within this biblical context, les voy a hablar de un tema específico. I'm going to speak of a specific theme. Aleluya, aleluya.
Y dentro de ese asunto principal de los 7 llamamientos de Dios, And during that biblical principle of the 7 callings of God, voy a hablarle de los llamados que Dios hace con un propósito especial. I'm going to speak of the calling that God gives with a specific purpose. Hay una cita bíblica que les voy a compartir esta mañana. There's a biblical passage I'm going to share with you all this morning. Está en segunda carta de Pablo a Timoteo, It's in- capítulo 1, versículo 9. It's in the second book of Timothy that Paul writes to his son in the faith, Timothy. Pablo está escribiendo a aquel joven pastor de la iglesia en Éfeso. He's writing to that man of the church of Ephesus. Y en el versículo 9 da a entender estas palabras. And verse 9 helps us understand these words. Cristo fue el que nos salvó Christ was who saved us, y llamó con llamamiento santo, and he called us with a holy calling, no conforme a nuestras obras, not conform to our works, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús but according to his purpose and the grace which was given to us in Christ Jesus, antes de los tiempos de los siglos. before the times and times. Nos llamó con llamamiento santo. He called us with a holy Qué calling. lindo fuera oírle decir a ustedes en alta voz, nos llamó How beautiful to hear. He con called us llamamiento santo. with a holy calling. Padre, glorifícate en el día de hoy. Father, glorify yourself this morning. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, Not to us, Lord, sino a tu nombre da la gloria. but to your name be the glory. Que tu pueblo y yo también y mi hermano a mi lado tengamos oídos para oír tu voz. That your people and the brother next to me can have ears to listen Haz el milagro esperado en el día de hoy. to that beautiful miracle awaiting us Que tu today. palabra corra y sea glorificada. That your word run and be Y glorified. tu palabra lleve fruto para lo cual tú la has enviado. And that your word bring fruit to which you have sent it. Oriéntanos, alúmbranos, guíanos con tu palabra. Orient us, illuminate us, and guide us in your word. Y usa nuestra debilidad, And use our porque weakness. solo en ella tu poder se perfecciona. Because only then is your power En el perfected. nombre de Jesús oramos In the name of Jesus we pray. y decimos And we amén. say amen. Queridos hermanos, al leer la Biblia hallamos esta verdad fundamental. To read the word, we bring this biblical principle. Dios es especialista en llamar personas que están en el anonimato. God is completely specialized in calling those in anonymity, Aún personas que nadie conoce, even those no one knows, personas que ellos mismos en otro tiempo se han autodespreciado those who have themselves despised themselves con una muy baja estima propia. with a low self-esteem. Sin embargo, en la debilidad de esas personas, Dios los llama y les da propósito a su vida. However, in their weakness, God calls them and gives them purpose. Cuando los llama y les orienta el propósito que Él tiene con ellos, And when He calls them and orients them to the purpose that He has for them, Dios comienza a usar a esas personas para gloria de su propio nombre. God begins to use them for the glory of His name. Por eso en esta mañana Él te dice a ti y me dice a mí, That's why this morning He tells you and He tells me, yo conozco tu origen, conozco tu familia, conozco tu lugar de nacimiento. I know your origin, I know your family, I know your birthplace. Yo conozco tus fortalezas, tus debilidades. I know your strengths, your weaknesses. Porque un común denominador de los 7 llamamientos con propósito del cual les voy a hablar Because the common denominator of the 7 callings with purpose that I'm going to give es que todos estos dobles llamamientos de Dios, is that all of these double callings of God, Dios lo hizo a hombres y mujeres que estaban en su propia debilidad. God did it for men and women who are in their own weakness. Por eso cuando hoy oigamos 4 hombres en el Antiguo Testamento, That's why we read about 4 men in the Old Testament a quienes Dios le mencionó 2 veces su propio nombre, who God mentioned twice their own name. y 3 personas en el Nuevo Testamento a quien Él llamó 2 veces con su propio nombre, And 3 individuals in the New Testament that God called twice by their own name. rápido nos vamos a percatar que no estaba Dios llamando doblemente a supermanes. Quickly we'll realize that God wasn't calling doubly supermen. Dios usa gente simple para hacer cosas extraordinarias. God placed simple people to do extraordinary Y things. cuando Él usa gente sencilla para hacer cosas fuera del estándar, And when He uses simple people to do things out of the standard, entonces la gloria no será del instrumento humano. then the glory of God is not by human instrument. La gloria será solo para el Dios del llamamiento. The glory is for God of the calling. Si quisiera decir cuál es la idea central del mensaje de esta mañana, If I wanted to speak of what is the central theme of this morning's es message, que Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. is that God has a special calling for each of us. Y porque lo tiene, es que Él envió a su Hijo Cristo a la cruz a morir en nuestro lugar. And because we have it, God sent His Son Christ to die on the cross for El us. propósito divino, cuando nos llamó con llamamiento santo, The divine purpose in which He called us in a holy no calling es solo salvarnos del pecado, de la muerte
muerte y del infierno. is not only to save us of the sin and death of the El grave. propósito divino supera ese nivel de salvación. That divine purpose surpasses that level of salvation. Y el propósito con cada uno de los que estamos aquí And the purpose of each one here es usarnos en su reino para el ministerio de la reconciliación. is to use us in his kingdom of reconciliation. Así que en este contexto quiero hablarte e invitarte a mirar conmigo a 7 personas en la Biblia So in this morning, I want to invite you to go through 7 people in the Bible con quienes Dios tuvo un propósito tan especial who God had such a special purpose with, que lo llamó 2 veces, mencionándole 2 veces su propio nombre. that calling them twice and mentioning them twice by name. Por ejemplo, en Génesis capítulo 22 y versículo 11, For example, in Genesis chapter 22, verse 11, Dios llamó 2 veces al padre de la fe llamado Abraham. God called twice the father of the faith, Abraham. Abraham tuvo 100 años de fe. Abraham had 100 years of faith. A los 75 años Dios lo llamó de Ur de los Caldeos para dejar todo e ir a una tierra que él no conocía. And at that age, he was called out to his familiar land in Ur. 25 años después nació la primera estrellita de la promesa de Dios. 25 years later, the first star of that promise was born. Y Abraham siguió creyendo por más durante 75 años más. And Abraham continued believing for 75 more years. Así que él murió a los 175 años de edad. So he died at 175 years of age. Y en un momento cumbre de la vida de Abraham, And in the culminating moment of Abraham's life, pues que durante 44 veces Dios le había hablado por 25 años, and during 44 times the Lord has spoken to him in 25 Dios years, le pidió que le ofreciera a su hijo the Lord a él, asked him to offer his son to que le him, regalara a su hijo a él. to gift his son to him. Y lo dijo en una manera dramática. And he did it in a dramatic way. Toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, Take your son, your only son Isaac, whom you love, y ofrécelo a mí and offer him to me en holocausto as a holocaust sobre uno de los montes que yo te voy a decir. over a mountain that I will show you. La prueba era demasiado grande, pero estaba Dios probando la fe de aquel hombre que él había llamado unos años atrás. The challenge was so great, but God was testing the faith of that man who he had called so many years ago. Y cuando fue a hacer con el hijo lo que Dios le pidió sin Abraham entenderlo del todo, And when he brought his son without Abraham knowing everything, en este versículo 11 de Génesis 22, Dios le dijo: Abraham, Abraham. in verse 11, God tells him in Genesis, Abraham, Abraham, No extiendas tu mano sobre el muchacho, don't extend your hand over your son, porque ya sé que temes a Dios. because I know you fear the Lord. Dentro del llamado doble de Abraham, Within the double calling of the Lord, encontramos el propósito principal por el cual lo llamó 2 veces por su nombre. we find the principal reason why he was called twice by name. Dios lo llamó para justificarlo, God called him to justify him, porque Abraham no nació en una cuna de fe. because Abraham was not born in a faith household. El padre de Abraham, llamado Taré, dice la Biblia que era un hombre idólatra. The father of Abraham, Terah, was an idolatrous man. Josué capítulo 24, versículo 2 lo establece. Joshua chapter 24 verse 2 establishes Y this. aunque el origen de Abraham era idolatría, And even though the origin of Abraham was idolatry, este hombre recibió las promesas de Dios y las creyó. this man received the promises of God and believed them. Abraham se parece a muchos lindos hermanos y hermanas esta mañana en Senda que le han creído a Dios. Abraham looks like a lot of beautiful brothers and sisters in Senda who believe in Voy a oír God. el mejor amén de los que han creído a Dios en el Can día I de hear the hoy. best amen who believe in the Lord? Y la Biblia dice que Abraham creyó a Dios And the Bible says that Abraham believed y le God, fue contado por justicia. and he was counted as righteous. Como Abraham estaba originalmente condenado, As Abraham was originally condemned, por la fe Dios lo salvó y lo justificó. by faith God justified him. Y todos y cada uno de los que estamos aquí también estábamos condenados ante el tribunal del justo juez. And each one of us here was condemned before the tribunal of the righteous judge. Y la Biblia establece que fuimos llevados a juicio desde antes de la fundación del mundo. And the Bible establishes that we were judged even before the formation of Porque the la world. palabra dice que fuimos hallados culpables ante la justicia de Dios. Because the word says that we were culpable before the justice of God. Y fuimos a tal manera llamados culpables ante su justicia, And therefore we were called sinful before his justice. que antes que Dios creara el cielo, la tierra, el mar y todo el universo, And before God created all the universe, Él había preparado
el cordero que vendría a salvarnos de nuestros pecados. He prepared the lamb that would save us of our sins. Romanos capítulo 3 dice el versículo 23. Romans chapter 3 verse 23 Por says, cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. "For we have all sinned and are destitute of the glory of God." Pero la Biblia enseña que Dios hizo otro juicio. But God, the word says that he prepared another judgment. A ese juicio en Juan capítulo 2 versículo 31. In John chapter 12 verse 31, La Biblia le llama el juicio de este mundo. the Bible calls it the judgment of this world. Todo el mundo estaba en pecado, así que todo el mundo estaba condenado. As the whole world was in sin, the whole world was condemned. Pero tengo que levantar mi mano lleno de gozo en el día de hoy But I have to raise my hand full of joy this y morning. decir, aunque estábamos en pecado y estábamos condenados por nuestros pecados, And even though we were in sin and condemned because of our sin, la Biblia dice que Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. the Bible says that Christ carried the culpability of sin Y for la the Biblia entire world. dice la Biblia que Dios hizo esto. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones The word says that Christ was trespassed for our transgressions, y Cristo fue resucitado para nuestra justificación. and he was raised for our justification. Uno de los signos más lindos de la justificación cristiana One of the signs, most beautiful signs of the justification of a está en Christian Romanos capítulo 5 versículo 1, is in Romans 5:1, donde la Santa Biblia dice estas lindas palabras. where the Holy Bible says these beautiful words. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios Since we have been justified by faith, we have peace with God por medio de nuestro Señor Jesucristo. through our Lord Jesus Christ. Abraham, Abraham, el hombre que fue llamado para man. ser justificado. the man who was called to be justified. Tengo que animarte con las palabras de la Biblia en el día de hoy. I have to encourage you with the words of the Bible this morning. El diablo es un acusador que el Señor lo reprende en esta mañana. The enemy is an accuser, and the Lord take him away this Pero morning. tengo que decirte estas palabras, no le creas a tu enemigo acusador que todavía tú eres un pecador. But do not believe the accusing words of your enemy that you are still a sinner. Ahora que estamos en Cristo no tenemos identidad de pecadores. Now that we are in Christ, we don't have an identity of a sinner. Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. God has forgiven all our sins. Y Dios te ha declarado justo a través de Jesucristo. And God has declared you just before Christ. Él no te mira como pecador. He does not see you as a sinner. Aunque podamos cometer yerros durante nuestra caminata de fe, Even though we can make mistakes during our walk of faith, Él te ha justificado porque tú has creído en Él para vida eterna. He has justified you because you believed Y in ha Him for puesto eternity. un motor de justicia que se llama tu nuevo corazón. And He's placed a motor of justice that is called your new heart. Abraham, Abraham, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. justified by faith, now we have peace with God. En segundo lugar, hay un hombre en la Biblia que está en Génesis capítulo 46, versículo 2. In second place, there's a man found in Genesis chapter 46, verse 2. Este era un nieto del padre de la fe. This was a grandchild of the father of the faith. Este hombre se llama Jacob. This man was named Jacob. Y en Génesis capítulo 46 el Señor le habla a Jacob And in Genesis 46, the Lord speaks to Jacob cuando ya su hijo había aparecido vivo en Egipto. when his son had appeared alive in Egypt. Y José se identifica con su padre y sabe que él está vivo en Egipto y su padre anciano en la tierra de Canaán. And Joseph identifies with his father, and he finds that his father is alive in Canaan while he is in Y Egypt. José había mandado carros de Egipto a buscar a su papá y a toda la familia, que eran unos cuantos en ese momento. And Joseph has sent chariots down to Canaan where his father was to bring supplies to Y en him. ese capítulo de Génesis 46 se muestra And in that chapter 46 of Genesis, it is que demonstrated cuando Jacob está por cruzar la frontera de Canaán a Egipto para ver a José, that when Jacob is about to cross the barrier into Egypt to see his la son Biblia Joseph, dice que Jacob tuvo temor de ir a Egipto. the word says that he was fearful of going to Egypt. Muchas veces el diablo nos quiere conectar con el pecado de nuestros antepasados. Sometimes the enemy wants to help us hold on to the sins of our ancestors. Y creemos que nos va a pasar lo mismo malo que le pasó a nuestra familia. And we believe the equal thing that is bad is going to happen to our Pero family. tengo que levantar la mano y decir, si tú estás en Cristo, eres nueva creación. But I have to raise my hand and say that if you are in Christ, you are a new creation. Escúchalo con cuidado, querido hermano. Listen to me carefully, brothers. Dios no mira tu pasado para determinar tu presente y tu futuro. God does not look at your past to determine your present and your future. Él
abuelo de Jacob había tenido problemas serios en Egipto. The grandfather of Jacob had serious problems in Egypt. Y ahora Jacob tiene miedo a ir a Egipto, donde su abuelo tuvo una mala experiencia. And now Jacob is fearful of going to Egypt where his grandfather had Y en ese fearful. temor, aunque deseaba ver a José, And he was fearful even though he wanted to see Joseph. la voz de Dios vino a Jacob para decirle 2 veces: The voice of God went to Jacob to tell him twice, Jacob, Jacob. Jacob, Jacob. Lo curioso era que cuando la palabra de Jacob, Jacob llegó a este hombre, The curious thing is that when the words Jacob, Jacob came to this man, ya Dios le había cambiado el nombre de Jacob por Israel allá en Peniel. God had already changed Jacob's name to Israel there in Peniel. Así que si no hubiera un mensaje detrás de Jacob, Jacob, So if there wasn't a message behind Jacob, Jacob, Dios le hubiera dicho Israel, Israel. God would have told him Israel, Israel. Pero Jacob había arrastrado alguna debilidad en su vida. But Jacob had had a certain weakness in his Y life. aunque ya era Israel el que lucha con Dios y vence, And even though he was Israel, the one who fights with God, el llamado de Dios a Jacob era exactamente conforme a mencionarle 2 veces Jacob, Jacob. but the message of God was clear to call him twice, Jacob, Jacob. Este era un llamado para santificación. This was a call of sanctification. Después que somos salvos y justificados, Once we are saved and justified, eso ocurre en el mismo momento que aceptamos a Cristo como Salvador. that occurs in the very moment we accept Jesus as our Hay Christ. un recorrido que dura durante toda la vida cristiana. And it's something that occurs throughout your entire life as a believer. Se llama el recorrido de la santificación. It's taught the sanctification process. Esta mañana, mientras que estoy predicando aquí, This morning, as I'm preaching here, el Espíritu Santo está santificándonos a nosotros para que nos parezcamos a the Cristo. Holy Spirit is sanctifying us to look more like Christ. Así que Dios le quiere recordar a Israel So he wanted to remind Israel que hay cosas todavía en su vida que pertenecen a Jacob. that there are still some things in his life that belong to Jacob. El mensaje entonces de llamarle Jacob, Jacob, The message of calling him Jacob, Jacob, era recordarle más o menos esta frase. is to remind him this phrase. Ten por cierto, Jacob, que todavía debes tener cuidado contigo mismo. Be sure, Jacob, that you still must take care of yourself. Hasta Pablo dijo a Timoteo, el pastor de Éfeso, ten Even cuidado de ti mismo. Even Paul told Timothy, the pastor in Ephesus, be careful with yourself. ¿Ustedes recuerdan, queridos hermanos, a Jacob antes que fuera Israel? Don't you remember, brothers, Jacob, before he became Israel? Él caminaba en su propia fuerza, He walked by his own strength, en su propio carácter. in his own character. Isaías lo describe como gusano, hablando como una figura de un hombre terrenal. The words describes him as a lowly worm, as a man who lived by the earth. Él caminaba con su propio muslo duro. He walked by his own strong thigh. Pero Dios lo descoyuntó el encaje de su muslo en su cadera But the Lord broke his socket, his joint, and his hip, y lo hizo débil en sí mismo. and he allowed him to walk in himself. Voy a decir una palabra muy desanimante mientras avanzo en el mensaje. I'm going to share some discouraging words as I advance in the Cuando Dios message. quiere usar a alguien para su gloria, When God wants to use someone for his glory, lo golpea en su propia fortaleza. he hits him in his own strength. Porque en nuestra propia fuerza no le somos útiles a Dios para que Él cumpla en nosotros su Because propósito. our own strength is not useful to God to carry out his work. Y usted encuentra por toda la Biblia gente de Dios que Él fue a usar, You realize so many people in the word that he was going to use que eran poderosos como Jacob en sí mismo. that were strong like Jacob in themselves, Y el Señor golpeó sus fortalezas. and the Lord deteriorated their Tengo que strength. decirlo en esta mañana bien fuerte. I have to say it very strongly this Es en morning. nuestra debilidad que su poder se perfecciona. It is in our weakness that his power is perfected. Entonces Jacob caminaba ahora cojo físicamente, So Jacob was walking limping, pero había cosas que tenían que ser santificadas. but there were things that needed to be sanctified. Había algunas cosas que él hacía como su abuelo y su padre. There were things that he did like his grandfather and his father. Su abuelo mintió y dijo que Sara era su hermana. His grandfather lied and said that Sarah was his sister. Su padre había mentido al rey Abimelech His father lied to King Abimelech y le dijo que Rebeca era su hermana. and said that Rebekah was his sister. Pecados idénticos. Identical sins. Y Jacob había pecado diciéndole a su padre, a Isaac, que él era Esaú, su hijo mayor. And Jacob lied to his own father that he was his brother Esau.
Pero Dios no se desanima cuando fallamos en nuestra vida cristiana. But God is not discouraged when we fail in our Christian La life. Biblia dice que ahora que hemos sido libertados del pecado, The Bible says that now that we have been freed from sin, tenemos como nuestro fruto la santificación we have as our fruit y sanctification, como fin la vida eterna. and as an end, eternal life. Nunca más Jacob volvió a mentir. Never more did Jacob lie. Nunca más usurpó la bendición de otro. Never more did he usurp the freedom of another. Por el contrario, ahora santificado por Dios, And now, sanctified by God, este hombre quedó listo para bendecir a otros. this man was ready to bless others. Los que estamos en el proceso maravilloso de la santificación, Those who are in the process, that beautiful process of sanctification, nos parecemos cada día menos a como éramos antes de conocer a Cristo, every day that goes by, we look less like ourselves y nos pareceremos cada día más al varón perfecto que se llama Cristo Jesús. and more like that perfect man, Jesus Y Christ. ahora los santificados son los únicos que tienen capacidad para bendecir a otros. And now the sanctified are the only ones who have the capacity to bless others. Así que el versículo que cité de Romanos capítulo 6 versículo 22 So the verse I mentioned in Romans 6:22 muestra como necesidad shows as a necessity, primero haber sido libertados del pecado first being set free from sin y haber sido siervos de la justicia de Dios. and being servants of the justice of God. El fruto de eso se llama santificación. And the fruit of that is called Mis queridos holiness. hermanos, debemos orar fervientemente al Señor. Beloved brothers, we must pray fervently to the Lord. Señor, santifícame cada día más. Lord, sanctify me every day more. ¿Cuántos recuerdan a Cristo orando en Juan 17? How many remember Christ speaking in John 16? Santifícalos en tu verdad. Sanctify us in your truth. Tu palabra es la verdad. Your word is truth. Juan capítulo 15 versículo 3, el Señor dijo a sus discípulos: John chapter 15 verse 3, Jesus said to his disciples, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. you are already cleansed by the word I have taught you. Voy a hacer un paréntesis en mi bosquejo para decir estas palabras. I'm going to give a parenthesis in my notes to give you these Si es words. primera vez que usted viene a este santuario, la iglesia Senda, If this is the first time you come to this sanctuary, a Pathway Church, usted ha comenzado a venir esta mañana a un lugar idóneo para quedarse aquí para siempre. you have come to an ideal place to be in a place you remain El forever. contexto por que lo digo es porque en esta iglesia hay abundancia de palabra de Dios. The context why I say this is because in this church there's an abundance of word. Esto se parece aquí a lo que dijo el hijo pródigo de la casa de su padre. It seems like here said what the prodigal son said to his father. Él dijo: cuando estaba lejos en la casa de mi padre, It said, when I was far from my hay father's house, abundancia de pan, there was an abundance of y bread. yo aquí perezco de hambre. And here I'm dying of hunger. Debemos honrar la casa en la cual nosotros estamos. We must honor the home that we are Porque ourselves in. la administración de la palabra, como se da en esta iglesia, The administration of the word that is given in this church coopera con Jacob, cooperates with Jacob. coopera con nuestra santificación. It cooperates with our own sanctification. Así que si alguno se limpia de estas cosas, So if someone is sanctified of these things, será instrumento para honra. they will be an instrument of honor. Dice: santificado y útil al Señor, It says sanctified and useful to the y Lord, dispuesto para toda buena obra. prepared for every good work. Permítame acotar este versículo un poquito mejor. Let me dissect this verse a little bit more. Si alguno se limpia de estas cosas de la vida pasada, If anyone cleanses himself of these past things, así que la santificación no es un proceso que Dios hace unilateralmente sin mí. so the process of sanctification is not done something unilaterally apart from me. Tenemos que orar por la santificación We nuestra. must pray for sanctification. Pablo dijo: yo oro por vuestra perfección. Paul said, I am praying for your perfection. Tenemos que pedir al Señor que nos santifique más y más. We must ask of the Lord to sanctify us more and more. David dijo: lávame más y más de mi maldad David said, cleanse me more and more of my y weakness, límpiame de mi pecado. and cleanse me of my sin. Y lo dijo aunque ya Dios lo había perdonado una vez. And I say that even though God had already forgiven him once. El versículo que estoy explicando es que cuando somos santificados The verse I'm explaining is that when we are es sanctified, cuando únicos somos útiles al Señor is that when we are only useful for the Lord y estamos dispuestos para toda buena obra. and we are prepared for every good work. Abraham, Abraham, llamados para ser justificados. called to be justified. Jacob, Jacob, llamados para ser santificados. called to be sanctified. Antes de pasar al tercer llamado doble, quiero decir esto. Before going on to the third point, I want to say this. Permítele al alfarero
que aprietes su mano en tu barro Allow the potter to place his hand and y te haga squeeze your exactamente vessel la vasija que él diseñó hacer de ti. and help you be designed into the vessel he wants you to be. A veces duelen los dedos del alfarero en esa masa de barro que somos tú y yo. Sometimes the potter's hands hurt in that clay that you and I are, Pero él nos va a hacer exactamente a su manera. but he will make us exactly that way. Dios nunca deja de hacer lo que él se propone. God does not stop being what he Hay is un proposed tercer to hombre en do. la Biblia al cual Dios llamó 2 veces por su nombre. There's a third person in the Bible that God calls twice by name. Su historia está en Éxodo capítulo 3, exactamente el versículo 4. His story is in Exodus chapter 3, exactly in verse 4. Dios llamó a Moisés cuando tenía ya 80 años de edad. God called Moses when he was already 80 years of age. Había tenido 40 años pensando que él era alguien. He was 40 years already thinking he was somebody. A los 40 años su brazo estaba fuerte. 40 years old, his arms were strong. Pero recuerden cómo comenzamos la prédica de esta mañana. But remember how we started the message this morning. Dios tiene que debilitar nuestras fortalezas. God has to weaken our strengths. El puño de Moisés era un puño fuerte. The fist of Moses was a strong one. Era el brazo de un celoso nacionalista por su propio It pueblo. was one who was a jealous national for his country. Y cuando encontró a un egipcio gentil que golpeaba a un hebreo como era Moisés, And when he was found a Gentile Egyptian beating on an Israelite like Moisés him, miró para el lado y se aseguró que nadie lo estaba viendo. Moses was looking to the side and assured himself that no one was looking at him. Le dio un piñazo ungido al egipcio. He gave an anointed punch to the Egyptian. Lo tiró al piso. He put him on the floor. Comprobó que estaba muerto. He assured himself that he was Lo dead. escondió en el polvo. He hid him in the Y sand. dijo, hice justicia con mi propia mano porque yo amo a mi pueblo cautivo Israel. He said, I made justice with my own hand because I freed my own captives of Israel. La Biblia dice en Hechos capítulo 7 The Bible says that in Acts chapter 7, que Moisés pensaba que su pueblo sabía que a través de él Dios haría libre a su pueblo. the Moses thought that through him the people would know that he would free them. En la historia de la iglesia evangélica en Cuba, In the story of the evangelical church in hubo Cuba, periodos que mi padre sufrió en carne propia. my father suffered in his own flesh. Por ejemplo, un comandante de la revolución For example, a commander of the revolution le dijo un día a mi padre, que era pastor, mi padre, en una iglesia del campo. said one day to my father, who was a pastor in the countryside, Ellos querían que mi padre tumbara el templo que habían fabricado con sacrificio. they wanted my father to tear down the temple that they built with Y sacrifice. en aquel tiempo, años 60 o 70, In the 60s and no 70s, se lo digan a nadie, pero las autoridades podían matar y desaparecer a un pastor sin que nadie se enterara. don't tell anyone, but the authorities could kill a pastor without anyone finding out. Y cuando aquella autoridad endemoniada vio que mi padre no cedió a lo que le pidieron, And when that demon-possessed general saw that they were not doing what they asked, le dijo bien bravo como endemoniado, he said very bravely as demon-possessed, Pastor Manolín, lo voy a matar. Pastor Manolin, I'm going to kill you. Aquello no eran solo amenazas. Those were not only threats. Había récord de que lo habían hecho en otras ocasiones y lugares. There were records that they had already done it in other locations. Pero mi padre era como uno que está aquí en la iglesia Senda esta mañana, como algunos de ustedes. But my father was like those who are here in Senda this morning, Porque like yo some sé of que you all. ustedes están decididos a seguir a Cristo hasta el final. Because I know that you are committed to serve Christ to the end. Y le dijo mi padre con una cara de sonrisa, And he said, my father, with a smile on his face, con ese valor que solo da Dios. with that valor that only God gives. Comandante Faure, que era su nombre. Commander Fowler, which was Si his usted me name. mata hoy, If you kill me today, me pone en el puente que me lleva al cielo. you'll put me to the bridge that leads to Pero heaven. si usted se muere sin Cristo hoy, But if you die without Christ today, se pone en el puente que lo lleva al infierno. you are on the bridge that leads to death. El hombre endemoniado arrancó su jeep verde olivo. That demon-possessed man took his olive green Jeep. Había llovido ese día It was raining that day, y arrancó el jeep con violencia en el acelerador and he accelerated the Jeep with violence, y le tiró el fango a mi padre y a toda su ropa. and he put mud on my father and all his Fue lo clothes. único que pudo hacer para atacar a un hombre que estaba decidido a llevar adelante la obra de Dios. And it was the only thing he could do to a man who was committed to bring and advance the En kingdom of esa God. etapa de persecución, y fue por eso que conté esta historia, In that stage
stage of persecution. This is why I said this Las story. autoridades mandaban personas a tirar piedra a los templos. The authorities would send people to throw rocks to the Cuando temples. yo era niño viví esa etapa. When I was a child, I lived that Tiraban season. huevos de gallina podridos para dentro de los templos. They would throw rotten eggs of chickens inside the De temple. pronto entraba alguien y agredía públicamente al pastor en la iglesia. Someone would enter and publicly disgrace the pastor. Yo vivía esa etapa. I lived that stage. Yo vi esos episodios de persecución. I lived those episodes of persecution. Y hubo un pastor de aquella época que estaba fuerte, grandote, así se parecía al pastor Ezequiel, poderoso. así And that físicamente. pastor in that season, they seemed like Pastor Ezekiel, A strong strong and man mighty. of God. Un hombre fuerte de Dios. Y cuando aquel hombre vio, el pastor vio al hombre que venía a agredir And when that man saw that man who was y a strong golpear a algunos hermanos de la iglesia, and would go to try and damage el some people in the pastor church, le dijo, Señor, unge mi mano en este momento. the pastor said, anoint my hand this morning. Le dio un golpecito He would give him a hit, y tumbó al culpable maldito que venía a golpear la iglesia. and he would knock down the one who would come to hit Y the cuando el church. comité ejecutivo llamó al pastor para sancionarlo porque no podía hacer eso como pastor, And when the executive committee went to go sanction the pastor because he el couldn't do pastor that, poderoso en su puño dijo, and the powerful pastor with his no mic, fui yo quien lo hice, it wasn't I who did it. fue el Señor que me sacó la mano. It was the Lord who brought out my fist. A veces en la historia de persecuciones, Sometimes in the stories of persecution, aparentemente ha sido falta hombres como Moisés. apparently there lacks people like Pero Moses. déjame salvar la responsabilidad bíblica. But let me tell you the biblical La Biblia responsibility. dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. The Bible says that the anger of man is not a work of God. Moisés estaba muy fuerte en su brazo Moses was very strong in his own arm, y golpeó al egipcio y lo mató. and he went to the Egyptian and killed him, Y se enteraron que lo había hecho. and they found out that he did it. Siempre hay un ojo que nos mira donde no nos imaginamos. There's always an eye that sees us when we Y don't al imagine día it. siguiente fue a separar a dos judíos que estaban discutiendo. And the next day they went to go separate two Jewish men who were fighting. No, hermano, ustedes son hermanos, no se peleen. No, you guys are brothers, don't fight. Y uno le dijo, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? And one said, do you want to kill me like you killed that Egyptian? Al verse descubierto, Moisés huyó a Padán Aram y estuvo 40 años en el desierto. And there, once they found out, and Moses was told that he went 40 years in the desert. Así que los 120 años de la vida de Moisés So the 120 years of the life of Moses se dividen en 3 periodos de 40 años cada uno. Ustedes lo saben. are divided in 3 phases of 40 years each. 40 años pensando que era alguien. 40 years thinking he was someone. 40 años más en el desierto pensando que ya no era nadie. 40 years more in the desert thinking he was no one. Debilitado, Weak, seco como una zarza. dry like a bush. Y miren qué curiosidad. And what a curiosity. Esteban en su discurso antes de ser apedreado dijo de Moisés Stephen in his discourse before being stoned said this about que Moisés era poderoso en palabra y en obras. that Moses was strong in words and works. Eso era antes de los 40 años. That was before the 40 years. Pero cuando tuvo 80 años, But when he was 80 years of age, él se defendió del llamado divino diciendo, he defended himself of the divine calling, saying, manda a Aarón porque yo no sé hablar. send Aaron because I don't know how to speak. No es una contradicción bíblica. It is not a biblical contradiction. Tampoco era una mentira de Moisés. And it was also not a lie from Moses. Era que 40 años más en el desierto lo habían como embrutecido en el hablar. Is that 40 years in the desert did not allow his tongue to flow. Porque ahora no estaba atendiendo gente en el palacio de Egipto. He wasn't tending to people in the palace of Egypt. Ahora estaba tratando con animales en un desierto. Now he was speaking to animals in a Donde desert. estaba tan seco espiritualmente. He was so dry spiritually. Él ya había escrito el Salmo 90. He had already written Psalm 90. Y en el Salmo 90 Moisés había dicho And in Psalm 90, Moses said, una palabra que la gente aplica mal. a word that people apply Él dijo, incorrectly. los días de nuestra edad son 70 años. It says the years of us are 70, Y en los más robustos son 80 años. and the most robust are 80. Así que por lo que Moisés escribió, So from what Moses wrote, cuando cumplió 80 años, él estaba terminado. when he was 80 years old, he was completely finished. Y voy a salvar la teología de ese pasaje. And I'm going to save the theology in that Eso passage. por tanto no quiere decir que usted va a durar 70 u 80 y después se va a morir. That doesn't mean that you're going to last 70 or 80 years and then you'll die. Escuche para que se goce y lo reciba si lo cree y haga un amén a esto. And listen to this. I'm going to say this, and I want you to say it in La amen to última this. vez que Dios habló cuánto dura el hombre sobre la tierra, The last time God spoke how long man will live on earth, Dios dijo, serán sus días 120 años. the Lord said 120 years will be their age. Agarre eso por fe.
grab that by faith. Te deseo que tengas larga vida sobre la tierra I desire long years on the earth para vivir para la gloria de Dios. to live for the glory of Cuando God. Moisés tenía 80 años, When Moses was 80 years old, le apareció Dios en la llama de fuego de una zarza. God appeared in a burning bush. Y mientras Moisés cuidaba las ovejas de su suegro, And as Moses was tending to the flock of his se acercó para father-in-law, ver algo que él nunca había visto. he went close to see something he had never seen before. Moisés había visto muchas zarzas arder, Moses had seen many burning bushes. pero lo que le llamó la atención de la zarza fue esto. But what brought his attention was this. Todos los fuegos consumen zarzas que están secas, All flames consume dry bushes. pero este fuego no consumía la zarza que estaba quemando. But this fire did not consume that burning Y bush. cuando se acercó con sus propios zapatos que vino en su caminar de Egipto, So when he came in his own shoes from his path from Egypt, Dios lo llamó 2 veces y le dijo, Moisés, Moisés. God called him twice and said, Moses, Moses. Su llamado ya no era para ser justificado, His calling was no longer to be justified. ya no era para ser santificado. It was no longer to be sanctified. El llamado doble de Moisés, Moisés, The double calling of Moses, Moses significa en la Biblia que Dios lo había llamado means that para glorificar a Cristo, glorificar a Dios a través de la vida de Moisés. means that God had marked him to glorify his name through the life of Moses. Moisés estaba en un desierto espiritual, Moses was in a spiritual desert, igual que sus pies y la zarza estaban en el desierto. just like his feet and that burning bush were in the Moisés desert. estaba seco igual que la zarza. Moses was as dry as that burning bush. Así que aquella zarza era como un PowerPoint de la vida de Moisés. So that burning bush was like a Y presentación of his life. y a este hombre que estaba seco, And this man who was dry, Dios le hizo ver su gloria en medio de la zarza. God allowed him to see his glory in the midst of that burning bush. Dentro de la zarza estaba Dios mismo. And in that bush was God himself. Y esa zarza ardiendo con la gloria de Dios marcó la vida de Moisés. And that burning bush flaming with the glory of God impacted Moses' life. Permíteme aplicar esto esta mañana aquí. Let me explain this morning. Tú y yo pasamos por desiertos igual que Moisés. You and I pass through deserts just like Moses. Tengo que decirlo para que lo diga correcto por la Biblia. I have to say this so you can say it correctly through the Bible. No es verdad que siempre sentimos la presencia de Dios. It is not always true that we don't always feel the presence El of the Lord. justo no vive porque sienta la presencia de Dios. The just one doesn't live so they can feel the presence of God. El justo vivirá por fe. The just one lives by faith. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Even though I go through the valley of the shadow of pero no death, temeré mal alguno, I will fear no evil, porque mi fe en mi Dios y sus promesas because my faith is in God and His promises. me hacen saber que Él está conmigo en el desierto. Allow me to know that He is with me in the Esa desert. fue la experiencia de Moisés. That was the experience of Moses. Así que si alguno de los queridos hermanos en esta linda mañana con templo lleno en la iglesia Senda está en un desierto, So if any one of the beloved brothers of this church in Senda are in a desert, si alguno aquí se siente seco espiritualmente, if any one of us feels dry spiritually, usted es un buen candidato para arder con la gloria de Dios. you are a good candidate to drink of the glory of God. Moisés administró tanta gloria de Dios en su vida. Moses administered so much glory of God in his life. Dios manifestó su gloria a tal manera en la vida de Moisés God manifested His glory in such a way in the life of que Moses cuando entra a Egipto nada más y nada menos que a pedirle a Faraón que soltara a los judíos cautivos, that when he enters Egypt to ask nothing more, nothing less than to free the enslaved Israelites. y las 10 plagas comenzaron a caer sobre Egipto, And the 10 plagues began to come over Egypt. algunos de los hechiceros reproducían algunas de las plagas. Some of the witchcraft people would reproduce these plagues. Pero hubo una plaga que los hechiceros no pudieron replicar, But there was a plague that the witches could not y do. dice la palabra que los hechiceros dijeron, no podemos repetir esto And it said that there was a plague that the sorcerer said, we cannot replicate this. porque dedo de Dios es este. Because this is the finger of God. Así que Moisés manifestó en Egipto la gloria de Dios. So Moses manifested the glory of God in Egypt. La Biblia dice que juntamente con Cristo nosotros seremos glorificados. And the word says that alongside Christ, we will be glorified. Lo voy a decir en breves palabras. I'm going to say it in few words.
no nos damos cuenta la gloria que está en nosotros. We don't realize the glory that is in us. Pero la gloria de Dios que está en nosotros, la gente la puede ver. But the glory of God that is in us, people can see. Moisés vio la gloria de Dios también en el desierto. Moses saw the glory of God in the desert. Cuando ahora caminaba con todo Israel rumbo a Canaán. When now he walked along with all the Israelites into Canaan. De día la nube de la gloria de Dios les caminaba encima para tapar el sol. By day, the cloud of God was over them to cover them from the sun. De noche la gloria de Dios estaba en apariencia de fuego sobre ellos. And by night, it was like a tower of fire that guided them. Luego Moisés llegó al Sinaí y estuvo cara a cara con Dios. Then Moses went to Mount Sinai and was face to face with God. Y la Biblia revela que la gloria de Dios se impregnó en la cara de Moisés. And the Bible reveals that that glory of God was marked on his face. Querido pastor, recuerdo una historia tremenda y triste de mi niñez en la escuela, como en quinto grado. I remember a sad story of my years of 5th grade. Todavía era el tiempo de la peor persecución. The time of persecution. Y una de las cosas que estaba escrito por el gobierno contra los niños de la iglesia, And one of the things that was written by the government against those children of the church, parte del schedule de los maestros era avergonzar los niños cristianos en la escuela. part of the schedule was to shame those Christian boys and girls in the schools. Qué triste para mí fue aquel día que la maestra dijo en alta voz: How sad it was for me that day where the teacher told me in a loud ¿hay voice, aquí en el aula algún niño religioso, como le decían ellos? is there any religious child, as they would say, Y in yo our levanté mi classroom? manito tímida de quinto grado. And I rose my hand, shy, as a boy of 5th grade, Y dije, yo maestra, yo soy cristiano. and said, I'm a Christian. Y la maestra me miró eufórica y me preguntó: And the teacher looked at me strongly and ¿que asked, tú eres cristiano? and you're Christian? ¿Tú has visto a Dios alguna vez? Have you seen God one time? Yo le dije, no, yo no lo he visto, pero yo creo en Él. No, I haven't seen him, but I believe in him. Y me sentí apabullado, golpeado por la maestra de quinto grado. And I felt hit by that teacher. Así que llegué a la casa y le di la queja a mi papá. So I went home and complained to my dad. Ya ustedes saben quién era mi papá. You already know who my dad was. Y le dije, papi, la maestra me preguntó si yo he visto a Dios. Dad, the teacher asked me if I've seen God. Papi, qué pena pasé. Tuve que decirle que no he visto a Dios, pero creo en Él. How shameful was that? I said, I haven't seen God, but I believe in him. Y mi padre, que es un hombre muy sereno, pero firme, As my man, who was a very calm man, but very firm, me dijo, mañana cuando vayas al aula, said, tomorrow when you go there, tú le dices a la maestra que tú sí has visto a Dios. you tell the teacher that you have seen God. Y yo miré a mi padre como extrañado de lo que me estaba diciendo. And I looked at my dad kind of strange, like what he was telling Papi, me. yo no lo he visto. Dad, I haven't seen him. Y me dijo, sí, tú sí lo has visto. Yes, you have seen him. Dile a la maestra que lo único que te falta por verle a Dios es su cara. And he said, say the only thing that is lasting to Pero see que from God is su his gloria face. y su poder tú la has visto en esta Because his casa glory a través de mucho tiempo. And his power you have seen in this house for time and time again. ¿Cuántos dicen aleluya por esa gloria? How many say hallelujah for that glory? Lo que quiero decir es que usted sí ha visto la gloria de Dios. What I'm trying to tell you is that you have seen the glory of En su God. vida hay marcas de la gloria de Dios con usted. In your life, there are marks of the glory of Hoy God su in you. gloria no es una nube que viene aquí, viene y se pasea. His glory is not a cloud that comes and goes. Su gloria es el testimonio de que usted es de Cristo. His glory is that it's a testimony Que te han tirado todas las piedras posibles. that they have thrown every single rock Y possible. tú eres un Ebenezer And para you Dios. are still one who is of the Lord. Hasta aquí Dios te ha ayudado en el día de hoy. Up to here, God has helped you Su today. mano nunca te ha faltado. His hand has never been lacking. Así que aquel día me armé de fuerza, de la fuerza de mi padre. So that day, I was armed by the strength of my Porque la mía father. estaba muy mal. Because mine was bad. Y llegué a la escuela And I went to school como niño provocador. as a provoking permiso, maestra. son. And I Permiso, said, maestra. excuse me, teacher. Yo quiero decirle, arreglando lo que le dije ayer, I want to correct something I said yesterday. que yo sí he visto a Dios. I have seen God. Y qué bueno que la maestra me interrogó sobre la manera como lo vi. And good thing the teacher interrogated me in the way I've seen him. Y le recordé lo que mi padre me recordó ayer en la casa. And it reminded her of what my father had reminded me just the day Maestra, before. una vez mi padre tuvo un derrame de sangre, parece del cerebro. Teacher, one time my father had a stroke. Botó sangre por las orejas, por la nariz, por la boca. It seemed that he was getting blood out of his ears, mouth, and nose. Maestra, yo vi eso en mi casa. Teacher, I saw that in my home. Y consiguieron un carro del barrio para llevar urgente a mi padre moribundo
al And they found a hospital. car in the neighborhood to take him to a Yo hospital estaba seeming hablando, dead. hablando con el genio de la fe. And I was speaking with that of the faith. Estaba contento por el Dios que se deja ver en su gloria. I was contented with the God that is allowing us to see him in his glory. Maestra, mi padre puso tinta roja de su sangre en una toalla grande. Teacher, my father put red tint from his blood on a big towel. Y cuando iba para el hospital corriendo, And when he was going to the hospital running, completamente blanco de tanta sangre que había botado, completely white of so much blood that he had released, vieron al pastor Manuel González González que venía de frente traído por el Espíritu Santo. they saw Pastor Emmanuel González González brought by the Spirit. Maestra, y ese pastor mandó a parar el jeep. Teacher, and that pastor went to go stop the Jeep, Puso la mano en mi padre sangriento. put his hand on my bleeding father. E inmediatamente que oró, el flujo de su sangre terminó. Immediately when he prayed, the flow of blood stopped. Mi padre recuperó toda la hemoglobina. My father recuperated all hemoglobin. No siguieron para el hospital. They did not go to the hospital. Habían creído que Dios lo había sanado. They had believed that God had healed them. Maestra, esta última. Teacher, this one, Mi hermanito menor nació con síndrome de Down. my youngest brother was born with Down syndrome. Se llama Isaías. His name is Isaiah. Además, However, nació con un problema osteomuscular. he also was born with an osteomuscular Y los deficiency. médicos dijeron que él no podría caminar por sí mismo. And the medical doctor said that he would never walk by his own accord. Pero mi hermanito comenzó a caminar sin gatear antes, But my brother began to walk without even limping cuando tenía 1 año y medio. when he was a year and a half. Y Dios lo sanó de la enfermedad que tenía. And the God healed him of the sickness he Y had. comencé a contarle a la maestra ahí en el aula frente a los alumnos, y yo medio tímido pero bravo por el poder de Dios. And I started sharing this with my teacher in front of all my classmates, scared Las but cosas firm. que yo había visto de la gloria de Dios. The things that I have seen of the glory of God. La maestra tuvo que callarse. The teacher had to be quiet. Cristo dijo que este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Christ said that this gospel would be preached around the world for a testimony to everyone. Yo te quiero animar con estas palabras. I want to encourage you with these words. Usted tiene testimonio cantidad que decirle a otros de la gloria de Dios. You have enough testimonies to share of the glory of God. Usted es Moisés. You are Moses. Póngale su propio nombre a esta palabra. Put your own name in this word. Dios va a manifestar su gloria a través de su vida. God will manifest his glory through Y your antes de life. pasar al cuarto nombre repetido doble, And before going into the fourth name repeated twice, quiero decirle que cuando en el Sinaí la cara de Moisés brilló por la gloria de Dios, I want to say that on that mountain, Moses' face shone bright la on Mount Biblia Sinai. dice que él puso un velo sobre su rostro, The Bible says that he put a veil over his face porque Moisés tuvo revelación del Cristo que habría de venir. because Moses had a revelation of the Christ that was to come. Y dice la Biblia que lo hizo para que los hijos de Israel no fijaran su mirada en el rostro de aquello que habría de ser abolido. Then he said that he didn't want the Israelites, he covered his face so the Israelites would not see the face of the one who was to die. Lindos hermanos y hermanas, Beautiful brothers and sisters. cada vez que la gloria de Dios esté contigo y se manifieste, Every time the glory of God is with you and is manifested, recuerda poner un velo en tu rostro remember to put a veil over your y face. digas con Pablo, no yo, And say sino like la Paul, gracia de Dios conmigo. it is not I, but the grace of God with me. Hay un cuarto hombre al cual Dios llamó doblemente por su nombre. There's a fourth man who God called twice Su by his name. historia está en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 10. His story is in 1 Samuel 3:10. A este hombre el Señor lo llamó a establecer un reino. To this man, God called him to establish a kingdom. Y en los días en que Samuel era un niño, Dios lo llamó estando él en el tabernáculo de Dios en la ciudad de Silo. There, God called him in the city of Sidon to be there. Era un niño, quizás 12 años. He was a child, maybe 12 years old. Y la voz divina vino a Samuel para decirle por la mañana, Samuel, Samuel. And the divine voice called out to him in the morning, Samuel, Samuel. Samuel, según la genealogía de su padre, Samuel, according to the genealogy of his father, era de la familia de Coré. was of the family of Korah.
Y en Números capítulo 16, versículo 32. And in Numbers chapter 16, verse 32, Cuando la familia de Coré se rebeló contra el liderazgo que Dios puso en Israel. when the family of Korah rebelled against the leadership that was there in Israel, La Biblia marca en esa historia the Bible marks in that story el peligro de la rebelión contra las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. the danger of rebelling against the authorities God has placed over us. Qué linda esta iglesia que respeta a sus autoridades. How beautiful this church that respects their authorities. Qué bella esta iglesia que ama a sus pastores. How beautiful this church that loves their pastors. Qué bella esta iglesia que respeta la unción que Dios ha puesto en los siervos aquí. How beautiful this church that respects the anointing that God has placed in the servants in this Pero la house. palabra dice que la tierra se abrió y se tragó a Coré, Datán y Abirán. But the word says that the earth was open and swallowed up, Y descendieron vivos al Seol con toda su familia. and they saw them descend to Sheol with their entire family. Eso es Número capítulo 16. Numbers chapter 16. Curiosamente, 10 capítulos después, Curiously, 10 chapters later, en Números capítulo 26, la Biblia dice in Numbers chapter 26, the Bible says que en aquel momento que la tierra se abrió, that in that moment that the earth opened, la tierra no se tragó a los niños de Coré. the earth did not swallow up the children of Korah. Cuando Dios tiene propósito contigo, Él cuida lo que va a hacer contigo. When God has a purpose with you, He takes care of what is yours. Aunque en tu ascendencia haya habido problemas lejanos con Dios, Even though in your ancestry there could be some problems, Él te ha far mirado problems, a ti y te ha marcado y te ha preservado hasta el día de hoy. He has looked upon you and has preserved you till this day. En el tiempo que Dios llamó Samuel a aquel niño, In the time that He called Samuel, that child, la Biblia dice que había mucha anarquía en Israel. the Bible sees that there was a lot of anarchy in that time. Eso no está en esta iglesia, gloria a Dios por eso. That is not in this church. Glory to God for that. Pero por lo menos allá cada uno hacía lo que bien le parecía. But at least there, every single one would do what they pleased. Qué lindo lo voy a decir esta mañana para bien de todo lo que estamos aquí. El reino de Dios es orden. I'm going to see this for the benefit of all here. The kingdom of God is order. Y la iglesia tiene que tener orden como Dios lo estableció en su palabra. And the church of God must have order as God established it in His word. Así que Dios llamó Samuel. So God called Samuel. Porque a él Dios lo llamó para ungir al mayor rey de Israel llamado David. Because God called him to anoint the greatest king of Israel, Y David. David es un tipo de Cristo, el cabeza de la iglesia. And David is a type of Christ, the head of the church. Y tengo que decirlo con gozo en mi sonrisa y en mi corazón. And I have to say this with joy on my smile and in my heart. Nuestro Señor Jesucristo, Our Lord Jesus Christ, del cual el rey David era solo un tipo. from which David was just a type. Jesucristo, nuestro Salvador, Jesus Christ, our Savior, es el único rey de reyes is only the only King of kings y el único Señor de and the only señores. Lord of lords. Y la Biblia dice de él que toda rodilla se doblará And the word says that every knee shall bow, y toda lengua confesará And que every tongue- Jesucristo es el Señor, confess that Christ is Lord, para gloria de Dios for the Padre. glory of God the Father. La cosa más maravillosa que podemos decir ahora de Samuel, The most beautiful thing we can say now of Samuel, que lo llamaron para ungir un rey y quitar la anarquía, that they called him to anoint a king and take away the es anarchy, que la palabra en Apocalipsis 1:6 dice esta maravilla. is that the word in Revelation 1:6 says this beautiful thing, Nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. that we are kings and priests for our Lord. No se desconsidere, usted no es cualquier cosa. Do not put yourself down. You're not just anything. Usted no es solo un hombre justificado y santificado. Usted es un rey en el reino de Dios. You're not only a healed and sanctified man, you are a king in the kingdom. Así que estamos llamados a ejercer autoridad So we're called to exercise authority si nuestra cabeza es Cristo. if our head is Christ. Hay autoridad que tenemos que ejercer en este mundo. There's authority we must exercise in this world. Y Dios nos capacitó al decirnos, Samuel, And God gave us the capacity to say, Samuel, te he llamado para que las autoridades en el aire te conozcan como una autoridad de Cristo aquí en la tierra. I've called you that the authorities in the spiritual realms can know that you are an authority here on earth. Y también Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. And Christ also made us kings and priests for His Holy Como me Father. gocé esta mañana viendo al grupo de alabanza ayudándonos a entrar en el lugar santísimo a través de Cristo Jesús. I was overjoyed to see the worship team allow us to go into the holy
holy place in worship. Ayer felicité a los pastores y al grupo lindo de líderes que estaba en ambos días en las conferencias. Yesterday I congratulated your pastors and the beautiful leadership team that was in the conference. Esta iglesia entendió perfectamente el sacerdocio espiritual de los creyentes. This church and the leaders understand what the royal priesthood Los of the músicos, church. The musicians, los líderes, the toda la leaders, iglesia adora. the entire church worships. Los queridos pastores adoran al Señor. The beautiful pastors worship the Lord. Y es por eso que en vez de irnos a una iglesia y confesarnos a un sacerdote, And not just going to a church and confessing our sin to a priest. ya tú y yo tenemos en Cristo un sumo sacerdote para siempre. Now we have Christ, a high priest for all Él ora time. por nosotros He delante del prays Padre. for us before the Father. Él vive siempre para interceder por nosotros ante Dios. He lives always to intercede for us before Por God. eso Hebreos 13:15 dice: That's why Hebrews 3:15 says, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo therefore through him let us continually offer sacrificios de alabanza, a sacrifice of praise. es decir, fruto de labios que confiesen el nombre del Señor. That is to say, the fruit of our lips giving thanks to his name. Por tanto, todos los que estamos aquí reunidos en Senda esta linda mañana, Therefore, all of us who are here together at Pathway this morning podemos orar, Señor, que venga tu reino, can pray, Lord, that your kingdom come. que se haga tu voluntad, Let your will be done como en el cielo, así también en la tierra. on earth as it is in heaven. Hemos sido llamados por Dios en Samuel, We have been called by God, Samuel, para quitar la anarquía de nuestra propia vida y del pueblo to take away the anarchy of our own life and our y people entregarnos voluntariamente a nuestro Rey que se llama Jesucristo. and give of ourselves voluntarily to our King, who is Jesus Christ. Hay un quinto llamamiento a una persona con su nombre dos veces. There's a fifth calling of a fifth person whose name is called Yo sé que las hermanas twice. estaban preocupadas aquí esta mañana en el auditorio. I know the sisters were worried this morning here in the Hay sanctuary. 4 hombres que he mencionado en el Antiguo Testamento There are 4 old men that I've mentioned in the Old con Testament quienes Dios tuvo propósito who God had purpose y lo llamó 2 veces por su nombre. and called them twice by name. Y algunas hermanas el don de sospecha me lo reveló aquí. And one of these sisters, the gift of Y estaban diciendo suspicion sentadas en esas cómodas sillas: was given, and they're sitting there in these chairs. Señor, tú solamente llamas a hombres. Oh, you only call men, Lord? Solo Abraham. Is it only Abraham, Solo Jacob. Only Jacob? Solo Moisés. Only Moses? Solo Samuel. Only Samuel? Yo pido que las hermanas den un aplauso antes de saberlo esta mañana. Solamente las mujeres. I just want only the women to Al give a big Dios round del of applause cielo. before knowing it. Y te goces al oír que las mujeres también Dios las llama doble por su propio nombre. And be joyful that women are also called twice by Hay un name. amén fuerte por ahí por la izquierda. There's a strong amen there in the corner. Lucas capítulo 10 versículo 41. Luke Lucas chapter 10, 10, verse 41. 10:41. La Biblia muestra el llamado de Cristo a Marta, diciéndole: Marta, Marta. The word dictates a double calling to the name of Martha, Martha. El llamado de Marta es a servir, pero no en nuestras propias fuerzas. The calling of Martha was to serve, but not in our own strength. Estamos llamados a servir a Cristo, We are called to serve Christ, pero no tan ocupados en las cosas que olvidemos al Señor del ministerio. but not to be so preoccupied that we also forget of the God of the ministry. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Martha, Martha, you are so worried about so many things. Marta no vivía en Betania. Martha did not live in Perdón, Bethany. Marta no vivía en Jerusalén. Martha did not live in Jerusalem. Marta vivía en Betania. Martha lived in Bethany. ¿Por qué marco este episodio geográfico? Why do I mark this geographical episode? Porque Cristo tuvo muchos reproches contra Jerusalén. Because Christ had many reproaches against Jerusalem. ¿Cuántos recuerdan al Señor cuando entró triunfante en el pollino en Jerusalén? How many remember that he went triumphantly on a donkey to Y Jerusalem? llorando por ver la condición actual de Jerusalén. And crying, seeing the actual condition of Jerusalem. Cristo mencionó 2 veces Jerusalén. Christ mentioned twice Jerusalem. Y dijo: Jerusalén, Jerusalén, He said, Jerusalem, que Jerusalem, matas a los profetas that you kill prophets y apedreas a los que te son enviados. and you stone the ones who are sent to you. ¿Cuántas veces Jerusalén quise juntar a tus hijos How many times I wanted you to be united como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? as a chicken to, along with the chicks, be under their wings. Pero tú, Jerusalén, no quisiste recibir mi ministerio. But you, Jerusalem, did not want to receive my ministry. Así que Cristo no pudo hallar reposo en Jerusalén. So Christ could not find rest in Jerusalem. Porque Jerusalén para ese tiempo representaba la religión instituida.
Because Jerusalem at that time was the institute established. Qué lindo pensar que aquí adentro en este lleno templo en esta mañana How beautiful it is to see that this filled temple this morning. hay personas a quienes Cristo llamó de Jerusalén, Jerusalén. There are people who God has called from Jerusalem, Jerusalem. Antes estábamos en la religión. Before we were in religion, Hacíamos lo que se nos mandaba hacer por religión, we would do things that were called from us from pensando que religion, nuestras obras buenas podían comprar la salvación. thinking that our good works could accomplish salvation. Pero siempre la religión te va a fatigar. But always religion will be scarce. Pero el Cristo que estamos predicando aquí te dice: Because the Christ that is preaching here to venid a you mí this morning, todos los que estáis trabajados y cargados, those who are heavy y yo les burdened, haré descansar. I will give you rest. Esa era la palabra que Marta necesitaba escuchar. That was the word that Martha needed to listen to. Por eso cuando el Señor ascendió a los cielos, That's why when the Lord ascended to heaven, escuchen esto porque va a ser interesante oírlo. man, listen to this because it's going to be interesting to listen El to. monte de Sión tiene dos lados, por supuesto. Mount Zion has two sides. En la bajada de uno de esos montes, un poquito todavía arriba, está la ciudad vieja de Jerusalén. And one of those slopes in a plateau, there's a city of Hemos estado allí Jerusalem. mirando a Jerusalén algunas veces. And I've been there looking at Jerusalem Y en el sometimes. otro lado de ese monte está la aldea de Betania. And the other side is the fields of Bethany. Jerusalén representa la religión instituida. Jerusalem represents the institute. También representa la higuera estéril de Israel. It also reminds them of the sterile attitude of Israel, El conocimiento ceremonial de Dios. the ceremonial knowledge of God. Pero cuando Cristo ascendió al cielo, no ascendió desde Jerusalén. But when Christ ascended to heaven, he did not ascend Él from ascendió Jerusalem. desde Betania, He ascended from Bethany, donde vivían Marta y María y Lázaro. where Martha, Mary, and Lazarus lived. La idea era que Cristo no venía a darle continuidad a la religión vacía. The idea was not to give empty continuity to religion. Cristo venía a instituir la fe verdadera y la comunión con Él. En Cristo tenemos comunión con nuestro Padre. Christ came to establish true faith and communion with him. In Christ we have true Siempre la communion. religión nos va a hacer estériles. Religion will always make us sterile. Pero cuando el Señor vio a Marta sirviendo con sus propias manos, un poco fatigada, But when Jesus saw Martha serving with her own hands, a little bit fatigued, estaba como deprimida por mucho trabajo. she was a little bit depressed by so much work. Yo quiero admitir aquí para humillarme frente a ustedes un poquito más, I want to confess to you, to humble myself que before you, algunas veces yo he estado trabajando fatigado en el servicio a Dios. that sometimes I have worked fatigued in Los service to the Lord. predicadores también se cansan. The preachers also are saddened. El ministerio es consumidor. Ministry is consuming. El tipo de ataque que el diablo lanza a los que servimos a Dios es terrible. The type of attack that is given to those who serve the Lord is terrible. Y así estaba Marta, amaba a Jesús, And there was Martha loving Jesus. servía a Jesús con sus manos. She would serve Jesus with her hands. Eso parecía loable. This seemed remarkable. Pero el Señor tuvo que decirle: Marta, Marta, tengo una advertencia para darte. But the Lord needed to tell Martha, I have something to tell you, a warning. Estás turbada y afanada con muchas cosas que estás haciendo a la vez. You're worried about so many things you are doing. Y el Señor le colocó a Marta en el llamado a su hermana María como referencia. And Jesus placed her sister Mary as a reference. ¿Estás haciendo muchas cosas, Marta? You're doing many things, Martha, En tu propio brazo. in your own arm, Pero María ha escogido la buena parte, but Mary has chosen the better la part, cual no le será quitada. the one which will not be taken from Así her. que es noble servir a Cristo en las cosas de la iglesia. So it is noble to serve the Lord. Aquí hay un equipo maravilloso de servidores de Dios. Here's a great team of servers. Gloria a to the Dios por Lord. ustedes. Glory to God for you all. Pero también es loable antes de servir con nuestras manos estar como María en la presencia de Dios. But also he says to be in the presence of the Lord, like Y como Mary. dije ayer en la conferencia para los líderes, As I said yesterday in the conference for a leaders, los pies del Señor, María, la hermana de Marta, to the feet of the Lord, the sister Martha aprendió a usar sus manos en una manera muy especial. learned to use her hands in a special way. Había oído que el Señor iba a la cruz She was going to know that the Lord was going to the y cross, se aprovechó para ungir unos días ante al Señor con el mejor perfume de su adoración. and Mary, days before, she committed to give the most expensive perfume in honor to the Lord. Nos sirvamos a Dios en nuestras fuerzas. We don't serve the Lord in our strength. La Biblia habla bien de los que en espíritu sirven al Señor. The word speaks clearly of those who serve in spirit. Tenemos que descansar en la unción del Espíritu Santo, We need to rest in the anointing of en the la Holy Spirit, sabiduría del Espíritu de Dios, in the wisdom of the Spirit of God, para servir a Dios no con nuestra fuerza porque eso fatiga, to
serve God not by our own strength because that is fatiguing, sino servir a Dios con el poder del Espíritu Santo en nosotros. but to serve God through the power of the Holy Hay Spirit. una sexta persona, es There's el a- penúltimo, There's a sixth person, the second to last, al cual el Señor llamó 2 veces por su propio nombre. the one who Christ called by name. Voy a hacer una pausa para hacer un repaso. I'm going to make a pause to do a summary. ¿Cuántos aquí se acuerdan de los llamamientos dobles que hasta aquí hemos dado? How many remember the double Dígame callings we have fuerte en mentioned? alta voz cuál fue el primero. What was the first? Abraham, Abraham. Abraham, Justificados. justified. ¿Cuál fue el What segundo? was the second? Jacob, Jacob. Jacob, Llamados para ser called santificados. to be sanctified. ¿Cuál fue el tercero? What was the third? Moisés, llamados Moses, called para portar la gloria de Dios. to give the glory of God. ¿Cuál fue el cuarto? What was the fourth? Se lo saben. Voy a dar un Samuel. aplauso yo para ustedes. Qué linda iglesia. You know it. Big Samuel, round of applause. Samuel. Samuel. Llamados para establecer un reino. Called to establish a kingdom. Tipo del reino de Cristo. A type of Christ, of the ¿Cuál kingdom. fue el quinto? Rápido. What was the fifth? Marta, Marta. Marta, No vino Marta. Marta aquí esta mañana a la iglesia. There's no Martha here in the church. No vino. She didn't come. Afanada y turbada por hacer bien a Jesús. Completely worked to do so many things for No lo Jesus. podemos hacer en nuestra fuerza. We can't do it by ¿Sabe ourselves. cuál es el penúltimo? You know what's the second to last? Capítulo 22 de Lucas y versículo 31. Luke 22, verse 31. Le dijo el Señor a Pedro, The Lord said to Peter, que ya era Pedro, who was already Peter, pero le habló como a Jacob, que ya era Israel, pero lo llamó como Jacob. but he spoke like Jacob, who was already Israel, but he spoke like En Jacob una reunión de Jesús con sus discípulos. in a meeting with Jesus and his disciples. Todos estaban diciendo, Señor, todos te van a negar. Y decía Pedro, pero yo no te voy a negar. All said, oh, all of these are going to reject you, but Peter said, no, I will never reject Y you. el Señor miró a Pedro y le dijo, Simón, Simón. And the Lord said to Peter, Simon, Simon. Ese doble mencionar su nombre It was a double mention of his name. era para recordar a Pedro su propia debilidad, It was to remind him of his own weakness, a pesar de la influencia que en ese momento ya Pedro tenía entre los discípulos. despite the great influence of his ministry he already had amongst the disciples. Ya Pedro, que antes era pescador de peces, The Peter who was once a fisher of men ya era pescador de almas. was now a fisher of souls. Ya Pedro era el apóstol que iba a ser de los judíos. He was now an apostle who was going to be an apostle of the En la Jews. etapa temprana de la iglesia por venir ahí. In the early stage of the church to come there. Tuvo unos 30 años de ministerio Pedro. He had about 30 years of ministry, Peter. De Hechos capítulo 1 a Hechos capítulo 12, usted ve siempre a Pedro, a Pedro, a Pedro. From Acts chapter 1 to chapter 12, you see Peter, Peter, Peter. Ya Cristo le había dicho a Pedro en Mateo 16, Now Peter, I told already to him, Jesus told Peter in Matthew bienaventurado eres Simón. 26, blessed are you, Simon. Esto que dijiste de que yo soy el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, This that you have said, I am the Son of God, the no te Son lo of Man. reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Flesh and blood did not reveal this to you, but your Father in heaven. Así que tú eres Pedro, So you are Peter, y sobre la declaración que dijiste de mí edificaré mi and iglesia. over that declaration you said about me, I will edify my church. Ya el Señor le había entregado las llaves a Pedro. The Lord had already given the keys to Peter. Abrió las llaves a los judíos en Pentecostés He opened the keys to the Jews on Pentecost. cuando interpretó la cruz de Cristo que había ocurrido 50 días atrás When he interpreted the cross of Christ that had happened 50 years ago. y llamó a arrepentimiento a los judíos. And he called to repentance the Jews. Y como él fue pescador de peces, And as he was a fisher of men, ahora en Pentecostés, ministerialmente hablando, now on the day of Pentecost, ministerially Pedro speaking, tiró las redes he put out the net. y había pescado 3,000 almas para Cristo. And he had fished 3,000 souls for Christ. Y luego usó las llaves para los gentiles en casa de Cornelio. And then he used that for the Gentiles in the house of Cuando Cornelius. predicó a los gentiles, When he preached to the Gentiles, Dios visitó a los gentiles por primera vez. God visited the Gentiles for the first time. Usted no tiene que hacerse judío para ser bendecido. You don't have to be a Jew to be blessed. Allá en Miami ha habido un movimiento terrible hace años atrás, In Miami, there has been a terrible movement years ago, sacando cristianos de las iglesias evangélicas, taking away Christians from the evangelical gente church. que han recibido por fe la gracia de Dios, People who have received by faith the grace of para God. decirle como en Hechos de los Apóstoles dijeron algunos judíos a los gentiles: Just as in the Acts of the Apostles, some of the Israelites told the ustedes Gentiles, son cristianos pero les faltan algunas cositas. you guys are Christians, but you guys are lacking a few things. No pueden comer carne de cerdo. You can't eat Yo pig's me meat. niego a ese mandamiento. I deny that commandment.
Tienen que guardar el sábado. You have to guard the Sabbath. Tienen que hacer los ritos de la ley. You have to do the rituals of the law. Un día un hermano me hizo que invitara a un hermano que había sido adventista. One day, a brother forced me to invite another brother who was Ya no Adventist. iba a esa iglesia. He was not going to that church. Y él cantaba maravillosamente bien. And he sang beautifully well. Y un hermano de nuestra iglesia hace años atrás And a brother of my church years ago me dijo, pastor, invítelo por favor, que él canta muy lindo. said, Pastor, invite him because he sings Yo beautifully. le dije, bueno, dile que yo lo invito a cantar, pero no puede abrir la boca para decir nada de los mandamientos de la ley. Now he can sing and come and sing, but he cannot open his mouth to speak about the commandments of Y the el law. hombre me irrespetó en público. And this man did not disrespected me in public. Y yo soy hijo de Manolín, And I'm the son of Manali, el hombre que le decía Faure. the man who said to Faule, Si me mata, me pone en el puente que me lleva al cielo. if you kill me, you're going to put me in the bridge to heaven. Y cuando el cantante terminó de cantar, And when the singer stopped singing, irrespetuosamente, pero sigilosamente dijo, and disrespectfully but subtly said, no olviden guardar los mandamientos para que sean salvos. don't forget to guard the commandments so you may be Me saved. pellizcó la gracia de Dios que está en mí. He pinched the grace of God that was in me. Subí al púlpito y le quité el micrófono. I went to the pulpit, I took away Y the sin mic, haberlo pensado dije estas palabras. and without thinking about it, I said these La words. Biblia dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. And the word says that those who belong to the justice of the law No are condemned. somos salvos por guardar la ley. We are not saved by guarding the law. Somos salvos por haber recibido la gracia de Cristo We are en saved nuestros corazones. by receiving the grace of God in our Es hearts. por fe para que sea por gracia. It is by faith, so it may be by grace. Eso fue lo que Pedro predicó a los gentiles That's what Peter preached to the en Gentiles casa de Cornelio. in the case of Cornelius. Ahora era un pescador de almas. Now he was a fisher of souls. Y después el número de los discípulos ya no eran 3,000. And now the number of the disciples was no longer 3,000. Después eran 5,000. Later were 5,000. Lindos. Beautiful. Con Pedro, con Simón aprendemos a contar nuestra propia debilidad. With Peter and Simon, we are telling of our own weakness. Cuando Pedro dijo, Señor, yo no te voy a negar, When Peter said, I'm not going to deny you, Jesus, él no lo dijo con orgullo, he didn't say that with pride. él lo dijo con lealtad. He said that with loyalty. Pedro pensaba que él podía salvarse de la persecución de Judas Iscariote Peter thought that he could save himself from the persecution of Judas Iscariot. y él amaba tanto a Jesús And he loved Jesus so much. que dijo, yo no te voy a negar, And he said, I will not deny you. voy contigo hasta la muerte. I will go to you unto death. Eso era loable, él era un hombre leal a Cristo, That was a loyal man to Christ. pero había confiado que él podía. But he had trusted that he himself Y ese could. fue el llamado secto. Simón, Simón, And that was the sixth calling. Simon, Simon. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satan has asked to surround you. Y se lo dijo a los 12. And he said that to the 12. Pero Cristo vio que el que estaba en más peligro era el que se sentía más confiado. And as Lord said that the one who was in greatest danger was the one who Y felt le the dijo, most pero confident. yo he rogado por ti, Pedro, He said, I have prayed for you, Peter, para que tu fe no falte. that your faith may not El falter. consejo para nosotros es, The counsel for us today is, porque somos débiles, because we are weak, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. be strong in the Lord and in the power of his might. Y el último llamamiento doble de Dios en la Biblia And the last double calling of the Lord in the Bible está en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículo 4. is in Acts of the Apostles chapter 9 verse 4. El perseguidor más grande de la iglesia The greatest persecutor of the había church asolado la iglesia de Jerusalén had completely made obsolete the church of e iba a Jerusalem. Damasco a traer presos a los cristianos de Damasco. And he was going to Damascus to bring the prisoners Pero of yendo por el Damascus. camino a mediodía, But going at midday los along the path, rodeó un resplandor de luz del cielo. a great splendor of light from heaven came Y down. cayendo en tierra oyó una voz que le decía, And falling to the floor, he heard a voice say, ¿cómo le decía la voz? how did the voice say? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saul, Saul, why do you persecute me? Lo curioso es que Saulo no sabía que estaba persiguiendo a Cristo. The curious thing is that Saul did not know he was persecuting Christ. En la mente de Saulo, él era un celoso de la ley de Moisés. In the mind of Saul, he was jealous of him. Estaba haciendo lo que él pensaba que era bueno según su celo. He thought he was doing what was good according to his jealousy. Él estaba persiguiendo a la iglesia, He was persecuting the church, pero cuando se le apareció Cristo le dijo, but when Christ appeared to him, he said, ¿por qué me persigues a mí? why do you persecute me? Un día alguien me dijo en Cuba, Someone said to me in Cuba,
yo soy devoto a Cristo, I'm devout to Christ, pero no me gusta la iglesia. but I don't like the church. Y yo le dije, ellos dos son uno solo. I said, those two are the same. La iglesia es el cuerpo The church is the body, y Cristo es la and cabeza Christ is the head, y Él es la cabeza and He is y the la head, iglesia es el cuerpo. and church is the body. Así que cuerpo y cabeza están unidos en uno solo. So head and body are united in one. Nadie puede amar la iglesia y a Cristo no. No one can love the church and not Christ. Nadie puede amar a Cristo y la iglesia no. And no one can love Christ and not love the church. Porque yo he visto que ustedes aman tanto esta iglesia. And because I've seen that you love this church so much. Es porque ustedes aman al Cristo que es cabeza de la It's iglesia. because you love Christ who is head of Y the este church. hombre fue llamado a ser el perito arquitecto And this man was the prime architect de la fe a los gentiles. of the faith of the El Gentiles. llamado de Saulo, Saulo, The calling of Saul, Saul era un llamado para el apóstol de la iglesia gentil, was a call of an apostle of the Gentile para church que liderara la madurez de la iglesia en aquel siglo. that would mature the church of that century. Y Pablo vino a ser de constructor de tiendas, And Paul was a builder of que era tents su oficio inicial, who was a secular officiate. en el arquitecto de la fe a los gentiles. And he became an architect of faith to the Él fue el Gentiles. hombre que dijo, conforme a la gracia de Dios He was a man who said, conforming to the que me ha grace of sido God dada, that has been given unto me. yo como perito arquitecto puse el fundamento Me as a prime architect have placed y the otro foundation, edifica encima, and others have laid the foundation. pero cada uno mire cómo sobreedifica. But let each man take heed how he builds upon it. Ayer le leí el futuro a los líderes de la conferencia para líderes. Yesterday, I read the future to the leaders in the conference Cuando of dije, leaders. le voy a leer el futuro a ustedes, When I said, I'm going to read the future to you todos all, pecaron contra mí. all of them sinned against me. Me miraron así serio. They looked at me serious. Pastor, usted nos va a leer el futuro. Pastor, you're going to read us the future. Y a pesar de lo mal que me miraron en ese momento, And even though the bad that they looked at me that moment, les dije, Jehová es tu pastor y nada te faltará. I said, Christ is your Savior and En nothing will be lugar de lacking. delicados pastos, In beautiful pastures, te hará descansar. He will allow you to rest. Junto a agua de reposo, Along flowing rivers, te pastoreará. He will pasture you. Confortará tu alma. He will comfort your soul. Te guiará por senda de He justicia. will guide you to the path Por of amor de justice, su nombre. to the love of His name. Aunque hoy andes en valle de sombra de muerte, And even though you go through the valley of shadow no and darkness, temerás you mal will alguno, not fear no evil, porque Él estará contigo. because He will be with you. Vamos, digan amén, aunque sea. Let's say amen at least. Su vara y tu callado Your rod and your staff, te infundirán aliento. they comfort me. Él adereza mesa delante de ti, He will prepare a table before en you presencia de tus angustiadores. in the presence of your enemies. Él unge tu cabeza con aceite. He will anoint your head with Vamos, oil. vamos. Tu copa está rebosando. Your cup will overflow. Ciertamente el bien y la misericordia, Certainly goodness and mercy. el bien y la The misericordia goodness and mercy no será nada que tengas que buscar. will follow me. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu Your vida. goodness and mercy will follow me Alguien all the diga days gloria a of my Dios por life. eso. Someone Y give a en la hallelujah to casa the del Lord for Señor that. In the grace of God, morarás por largos días. you will live for long days. Ese es tu futuro. That is your future. Ese es el bien de Dios que te va a acontecer. That is the good of God who is with Cuando you. yo vine a Senda el viernes, When I came to Pathway on Friday, estuve con los queridos hermanos viernes y sábado y sus amables pastores. and I was with your brothers Friday and Saturday and your beloved pastors. Y cuando oí a su pastor predicar una vez, And when I saw your pastor preach once, y cuando vine aquí esta mañana a verles a ustedes, and when I came this morning to see you all, me di cuenta que esta iglesia va para grandes cosas. I realized that this church is going to do great Dije que things. ustedes van para grandes cosas. Say that you are going to do great things. Lo voy a repetir, I'm van going to para repeat grandes it. cosas. You're going to great things. Ustedes no han imaginado lo que Dios va a seguir You have not haciendo con imagined ustedes. what God will continue to do with you all. Sobre todo, esta es la causa. Above all, this is the cause. Cristo es el fundamento de esta iglesia. Christ is the foundation of this church. Donde el fundamento es Cristo, And where the foundation is se pueden Christ, levantar muchos niveles hacia arriba. many levels can raise on it. Saulo, Saulo, Saul, Saul, para hablar de la madurez de la iglesia. to call for the maturing age of the Dios church. toma gente común y los usa para su propio ministerio. God calls some and uses them for his ministry. Queridos, debemos decirle al Señor en esta mañana Church, we must tell the Lord this morning las dos preguntas más grandes del ministerio. the two most important questions of ministry. Las dijo Saulo, Saulo, tirado en el piso,
ciego por la gloria de Jesús. We're said by Saul, Saul, blinded by the glory of God. Two Las dos questions. preguntas más grandes del ministerio. The two greatest questions in ministry. La hizo un hombre todavía ignorante de Cristo, Was made by a man who was still ignorant to que Christ. iba a ser el gran apóstol de los gentiles luego. Who was going to be a great apostle to the Estas dos Gentiles later. preguntas comienzan con esta. And these two questions begin with ¿Quién this. eres, Señor? Who are you, Lord? Cuando conocemos a Cristo, When we know Christ, la manera como Dios nos va a usar, no la podemos ni siquiera calcular. the way that Christ will use us, we can't even Queremos calculate. pedirle conocimiento de Cristo, revelación de Cristo. We can ask knowledge of Christ. Y la segunda pregunta con la cual termino este mensaje And the second question with which I will finish this message es esta: ¿para this. qué me has llamado? And why have you called me? Quiero acabar aquí esta mañana, I want to finish this morning porque alguien me acabó de decir que el pastor Ezequiel tiene un botón electrónico allá atrás, because someone said that Pastor Ezekiel has an electronic button que back después de there. la una él aprieta el botón That after one he presses that y la button plataforma baja con predicador e intérprete y todo para el sótano. and the stage goes down with the pastor and the Y yo translator. tengo miedo que mi amigo el pastor Ezequiel apriete el botón y me baje de aquí rápido. So I'm scared of the pastor to press that button and I Y porque fall. respeto su autoridad And because I y he respect his terminado de authority, predicar esta And mañana, I've stopped preaching this morning. aquí cierro el mensaje. Here I conclude the message. Dios te puede usar en una manera grande God can use you in a beautiful way para que tú ayudes a otros nuevos hermanos so that you can help other brothers para lo mismo for the same que Saulo that Saul did. para madurar a otros hermanos en la fe, To mature other brothers in para the faith. discipular a otros hermanos en la fe. To disciple other brothers in the faith. Oren por nosotros allá en Miami. Pray for us in Miami. Dios por su gracia nos ha visitado como a ustedes evidentemente los ha visitado. God has visited us just as evidently He has visited Cada you. domingo entre los dos servicios unos 500 y un poquito más de hermanos vienen cada mañana. Every morning, 500 plus people come. No cabemos en el santuario aunque son dos cultos. We do not fit in the sanctuary even though it is 2 services we give. Dios no ha hecho eso allá y esto aquí God has done this over there and this over here porque seamos hombres o mujeres extraordinarios o extraordinarias. to be extraordinary men and women. Más bien porque Dios conoce nuestra debilidad. More so because God knows our weaknesses. Si esta linda iglesia If this beautiful church sigue caminando con un enfoque en Cristo, continues walking with a focus on Christ, justificados, justified, santificados, sanctified, disfrutando la gloria de Cristo, enjoying the glory of Christ, respetando a las autoridades, respecting authority, exaltando al Rey de Reyes. exalting the King of Kings. Si esta iglesia como Marta trabaja mucho, If this church like Martha pero no en works sus well, propias fuerzas, but not by their own strength, sino en la gracia de nuestro Señor but in Jesucristo. the grace of our Lord Jesus Christ. Si esta iglesia muestra su debilidad propia a Dios, If this church shows their own weakness to Lord, si los hermanos trabajan unidos and if the brothers work united para la madurez de los nuevos hermanos que están viniendo, for the maturation of the new brothers who unite, ustedes comprobarán que de verdad Dios los llamó con llamamiento santo you'll prove that God has truly called you with a holy para la calling gloria de su nombre. for the glory of His name. Si nos ponemos de pie ahora, If we can stand to our feet now, le pondríamos nuestro propio nombre a Abraham, we would put our own name to Abraham, a Jacob, to Jacob, a Moisés, to Moses, a Samuel, to Samuel, a Marta, to Martha, a Simón, to Simon, a Saulo, to Saul, a todos aquellos grandes hombres y mujeres que Dios llamó 2 veces por su propio nombre. to all those great men and women who God called twice by name. Mientras los músicos van a cantar algo suave al Señor, Well, as the musicians sing something y ya softly pueden to the Lord, comenzar en este momento mismo, and you can start right now in this moment. sería lindo que levantáramos nuestras manos al If we santuario can just raise our hands in the sanctuary y en un acto de profunda gratitud a Cristo in an act of profound attitude to Christ, le digamos: Señor, gracias porque me justificaste. say, Lord, thank you for justifying me. No tengo condenación, I don't have condemnation. no sigo siendo un pecador, I don't continue being a sinner. yo soy un santificado para tu gloria. I'm a sanctified one for your glory. Y alguien le pueda decir: Señor, yo quiero que tú sigas adelante con tu obra en mi vida, And someone say, Lord, I want you to continue with that work in my life. porque no me llamaste solo para salvarme, Because you have not called only to save me. me llamaste para usarme para tu propia You gloria. have called me to use me for your own glory. Adoremos un momentito con manos alzadas al Señor. con el Let's grupo de worship the Lord alabanza. with a raised hand.
Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados, y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otras partes del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.